Vamos a entrar a la parte editorial. Vamos a ver. Le he llamado a la parte editorial, la cual en este momento empieza la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 2 de marzo del año 2022. Hablemos de temas serios. Mire, creo que una de las cosas más peligrosas que tiene toda gobernación es estar lanzando una especie de pullas o de temas provocadores coetitos, de tal manera que los analistas, los ciudadanos, se embarcan en eso y dejan de lado los problemas estructurales, los problemas serios. Entonces, la crítica se va degradando, la crítica va rebajando su nivel y llega un momento en que quedamos, como fue durante muchos años, en los años 50, 60, que la crítica política era el chistorete, las carpas de palillo, el panzón, panseco, como era esos personajes, Manuel Medel, Cantinflas, ahí empezó en las carpas, etcétera. Entonces, es importante que no caigamos. A veces sí, un chistorete pues ayuda, calma el nervio, pero no olvidemos los temas fundamentales o, para decirlo de otra manera, los problemas estructurales que limitan la modernización, el desarrollo y el crecimiento de una economía. De eso vamos a hablar ahorita. Me echo un pajuelazo de miel de flor de azar que me envía mi buen amigo de Monterrey, el Benjas. Gracias, mi Benja, te mando un fuerte abrazo y un saludo afectuoso. Vamos a ver. Hoy, particularmente, hay dos temas que tienen que ver con el conjunto de problemas estructurales de nuestra economía. Uno es la inflación y otro es el crecimiento de la economía, medido con el Producto Interno Bruto, con el PIB. Muy bien. Por una serie de razones, la inflación ha registrado un alza inusitada prácticamente en todos los países del mundo. No hay hoy un solo país que se salve de los efectos de este tsunami de las presiones inflacionarias. En algunos países, estas presiones se han visto alimentadas y estimuladas por programas de apoyo a los ciudadanos o a los empresarios o con las entregas en efectivo. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos economistas que tienen una cierta inclinación con el Partido Republicano y otros que son simplemente teóricos y buenos teóricos de la economía, acusan al presidente Joe Biden de ser el responsable del incremento de la tasa de inflación en Estados Unidos, que es la más alta en los últimos 40 años. Aparte de no ser exacto ese juicio, es un juicio injusto. Le voy a decir a usted por qué. Cuando uno se desempeña nada más en la academia, tiende a utilizar mucho el verbo deber. Es que el presidente Biden debería haber hecho esto. O aquí, estas personas ahí en, ¿cómo se llama? Tercer grado y el otro la hora de no sé qué cosas de opinar. Es que los partidos políticos deberían hacer esto y otro deberían y deberían para acá y para allá. Y dice uno, ¿cómo es posible que esas personas, dado que no han estado en posiciones de poder, sino que siempre han estado allá viendo los toros desde la barrera? Es muy fácil decir, el presidente Biden estimuló las presiones inflacionarias con esa entrega de trillones de dólares a millones de norteamericanos. Muy bien. Lo que no se ponen a pensar es que un gobernante tiene que tomar decisiones difíciles que tienen por objeto, primero, pues
conservar una popularidad, eso es una parte importante, pero también mantener las presiones sociales y políticas bajo control. Y en esas condiciones, particularmente cuando los efectos de la pandemia, los recursos estos de apoyos en efectivo a los ciudadanos es un instrumento importante, siempre y cuando se haga con una visión y un objetivo correcto, como ha sucedido en el caso norteamericano. Aquellos que tuvieron el interés de escuchar el discurso del presidente Biden, hay una parte ahí donde explica cómo le está yendo a la economía norteamericana ahorita. De tal manera que eso, sujeto a que esto cambie en los próximos meses, pero el crecimiento, la recuperación de la senda del crecimiento de la economía norteamericana significa que se hizo esencialmente lo correcto. ¿Cuál es la apuesta de que este crecimiento va a permitir crear más empleos, elevar las exportaciones, traer algunas fábricas de China o de otras partes para que se fabriquen esos productos? Eso, pocas, no tampoco crea usted que va a ser una cosa masiva, pero al permitir crear empleos, la gente pagaría impuestos, etcétera, etcétera. Bien, pero la inflación tiene, como dije, diversos orígenes. Se rompieron las cadenas de distribución, hubo millones de norteamericanos, aquí también, millones de mexicanos y en otros países también, que perdieron su empleo. Al grado tal de que hay en México millones de mexicanos que desde hace 2 años prácticamente no reciben un peso de ingreso. Evidentemente eso genera una situación compleja. A medida que la economía va recuperándose, se presenta de pronto una demanda extraordinaria, porque estuvo parada la economía prácticamente 2 años o año y medio. Pero resulta que las cadenas de distribución de bienes que importamos de otros países están rotas. En esas condiciones, esos bienes que las personas están demandando con cierta urgencia nomás no llegan. Y si llegan muy pocos, eso genera un impulso de los precios hacia arriba, impulsando esas presiones inflacionarias. Ahora bien, ¿qué hace el gobierno? Aquí nada, porque no le entienden. El Benito Juárez escondido por allá, quién sabe qué hace, no sé si le platique al presidente o yo que ni lo pela. Y el presidente, pues él le entiende nomás a la cosa de atacar periodistas y empresarios, etcétera. Pero en el caso de Banco de México la cosa es diferente. Ahí sí le entienden al asunto y plantean decisiones impopulares y dolorosas, pero correctas. Recientemente, con la incorporación de la señora Verónica, creo que se llama la nueva gobernadora que sustituyó al maestro Alejandro Díaz de León, y entonces había ciertas expectativas porque siendo una funcionaria de nivel medio en Hacienda, llegaba a esta posición. Entonces se dudaba de qué podría decidir o hacia dónde llevaría las decisiones. Sin embargo, hasta ahorita no ha pasado eso. Por el contrario, ha sido muy ortodoxa en sus planteamientos. Y Banco de México ha continuado con ese incremento de la tasa de interés para llevarla la vez más reciente de 5.5 al 6%, la tasa interbancaria a un día. Y se espera que ahora, creo que es el 16 de marzo, una cosa así, siga a la Fed, a la Federal Reserve de Estados Unidos, en ese incremento acelerado de tasas de interés con miras a contener la inflación. ¿Y por qué? Porque al elevar esa tasa de interés, que es la primaria, vamos a decir, eso da por resultado que con ese mensaje, Banco de México les dice a los agentes económicos privados, estoy dispuesto a utilizar los instrumentos que tengo para controlar esas presiones inflacionarias y en el mediano plazo, 18 o 24 meses, regresar a lo que sería mi meta, el 3%. Esas fábricas o esas tiendas o etcétera,
utilizan ese aumento en la tasa de interés que los bancos a su vez repercuten y se va una especie en cascada, de tal manera que el alto costo financiero o el incremento da por resultado que las personas no pidan financiamiento. Y también aquellos que deben mucho tarjetas de crédito o que crédito de un departamento, tiendas departamentales con crédito, etcétera, y les quede menos dinero para consumir. Todo eso desestimula el consumo y por lo tanto las empresas al ver caer la demanda, pues tampoco pueden aumentar los precios porque nadie les compraría. Y eso genera un círculo virtuoso. Así funciona ese combate a la inflación. Si a pesar de ello no hay un efecto positivo de contención y luego que baje la inflación, Banco de México tiene otro recurso que es la liquidez en la economía. ¿Y qué significa eso? Que Banco de México saca dinero de la economía de tal manera que al haber menos dinero, pues la gente compraría menos. Es decir, son dos instrumentos, la política monetaria y la política de tasas de interés, que es parte de lo monetario. Entonces, México está sufriendo esos efectos inflacionarios, 7.4, una cosa así, o 7.22 en la primera quincena de enero a tasa anual. Por ahí leí algún documento de un think tank donde dice, la inflación de la primera quincena de enero fue 7.22. Por favor, ustedes son especialistas, señores. Esa tasa de inflación no es de la primera quincena, es la tasa anual de acuerdo con la metodología o de acuerdo con el cálculo quincenal de la inflación. Pero bueno, para que vea usted que hay muchos que tienen rollo y acá y no le entienden ni madre a esto. Bueno, entonces, hay también un efecto que tiene que ver con este crecimiento inflacionario, el precio de los energéticos. El petróleo, ahorita le voy a dar, déjenme ver, yo tenía por aquí el precio al que cerraron hoy los crudos marcadores. Déjenme ver, porque es importante. Creo que es como 112 o 113 dólares los crudos marcadores, el West Texas y el Brent. Y el precio de la mezcla mexicana creo que quedó en 105 dólares, si no estoy equivocado. Déjenme ver aquí en este papelero que tengo para platicar con ustedes, pero ahorita lo voy a encontrar. No se me vayan a ir. Ahorita vamos a ver. Es importante estas cantidades porque lo que presupone o lo que se puede ver es que el alto precio de los combustibles, petróleo crudo y luego los productos derivados de él, van a continuar elevados. En esas condiciones, pues, pensar que la tasa de inflación o la elevación de los precios va a bajar pronto es una ilusión. Dejemos de lado esa ilusión y entendamos que las presiones inflacionarias van a estar todavía un tiempo largo con nosotros, igual que en los Estados Unidos e igual que en otros países con los cuales tenemos relaciones comerciales. Sí, creo que fue 112 o 111.90 el West Texas, prácticamente en los niveles de 112, 113 fueron los precios a los que cerró el barril de esos dos crudos marcadores. Y en México, la mezcla mexicana de petróleo, 105 y algo, casi 106 dólares. Ahora, ¿qué significa esto de los 106 dólares? Pues quiere decir, o de los 112 o 111 de aquellos crudos marcadores, que la gasolina y el diésel y el gas natural que vamos a estar importando van a subir de precio. Por lo tanto, no podrán intentar siquiera cobrar el IEPS en el caso de la gasolina verde, y eso va a dar por resultado que haya un menor ingreso para el gobierno federal en materia de IEPS. Y ahorita le voy a dar
un dato. Mire usted. Dio a conocer la Secretaría de Hacienda, hoy 2 de marzo, el documento mensual sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública. Muy bien. Le voy a dar un dato que me parece interesante y que lo sigo mes a mes. Aquí tenemos el caso del IEPS para el enero del 2022. Ahí les va. IEPS, gasolinas y diésel estaba el año pasado, en enero, recibió el erario 24,184 millones de pesos. Pero este año, en enero, 11,315 millones, es decir, menos de la mitad. Y todavía no estaba febrero con su tasa, con este estímulo fiscal al 100%. Quiere decir que cuando tengamos a fines de marzo, a fines de este mes, los datos estos, vamos a tener una situación preocupante en términos, de los recursos del erario. En esas condiciones, pues, todo lo que pensemos de que no, que acá, que ya, que esto, señores, el fisco, el erario, va a recibir este año menos dinero que el año pasado. ¿Y eso qué va a significar? Que para compensar esa caída en los ingresos, tendrían obligadamente que quitarle a otros programas, que es lo que están haciendo, por ejemplo, en el caso de las escuelas estas de tiempo completo. Pero ahora vamos a dar otra no mala noticia. Banco de México celebró o entregó a los interesados el reporte trimestral correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, y ahí vienen los pronósticos o las previsiones, le llama Banco de México, del crecimiento de la economía para el año 2022 y 2023. Nos dice Banco de México que el escenario central, le llaman ellos, el escenario central es el 2,4%, pero el límite inferior es el 1,6% y el límite superior 3,2%. En el reporte anterior, el escenario central fue 3,2%, ahora lo bajaron al 2,4%. ¿Qué significa en términos de empleo, de consumo, de la demanda, etcétera, este ajuste a la baja? Que va a haber menos empleos formales, que la gente va a tener menos dinero para consumir al no tener trabajo y en consecuencia el erario, como dije hace un momento, tendrá menos dinero para solventar los compromisos contraídos en términos de programas, los proyectos estos locos del presidente de la República. Ahora bien, aquí tengo una lista de los pronósticos de varios bancos o de instituciones, en el caso multilaterales, organizaciones como la OECD o el Banco Mundial. Y ahí le va a usted. La OECD, 2,3% es su estimación. Banco de México es el 2,4%, Banco Mundial el 3,0%, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, el 2,9%, el FMI 2,8%, Banorte el 2,4%, JP Morgan el 1,9%, HSBC 2,5%, BBVA 2,2%, Citibanamex 1,7% y el Bank of America 1,5%. Pero, ¿cuál cree usted que es el pronóstico de la Secretaría de Hacienda? El 4,1%. Pero en un acto de locura, de maroma, sin red de protección del bulto, 5%. Y dice uno, este hombre definitivamente está loco. Porque Banco de México dice que para el 2023 el escenario central va a ser 2,9 y el límite inferior 1,9. Pero el presidente ya dijo 5% este año y el 23 y el 24, 5%. Pues el señor está fuera del mundo ya
la chompeta ya no la controla. Todos estos datos que le doy a usted tienen que ver con una realidad estructural de nuestro país. Y ahorita le voy a dar a conocer las declaraciones de un personaje interesante en nuestro país para que vea usted el nivel de, ¿cómo le diría yo?, de hipocresía que nos mueve o se da aquí en México. Ahorita voy a hablar en unos minutos de unas declaraciones del ingeniero Carlos Slim, que si no es porque las dijo públicamente y las declaró, etcétera, etcétera, yo no las creería. Pero ahorita las van ustedes a escuchar. Pero antes de eso, ya tenemos entonces energéticos, ya tenemos el crédito, pero nos falta la deuda. En la medida en que las tasas de interés estén subiendo, México, con su nivel de deuda, el cual ese nivel ha crecido en estos 3 años de este gobierno. Aquí le voy a dar a usted nomás para que vea usted cómo masca la iguana de ladito y despacito, diría el clásico. Ahí le va a usted. En diciembre o 30 de noviembre del 2018, la deuda total neta del sector público federal, donde ya están incluidas las empresas productivas del Estado y banca de desarrollo, fue alrededor de 10.3 billones de pesos. Pero 3 años después, o 3 años y 2 meses después, ese total ya es 13.1 billones de pesos. Un crecimiento del quizá el 16, 18, son 2, quizá para cerrarle, vamos a ponerle el 20%, la deuda del sector público federal. Por eso cuando dice no vamos a contratar deuda ni nada, ténguele, es una mentira flagrante. Y si esa deuda, tanto la interna como la externa, suben las tasas de interés, las internacionales y las internas, evidentemente el costo o el precio que tiene que pagar el gobierno por esos créditos mediante una tasa de interés más elevada va a significar que tiene que tomar dinero de otras partes para cumplir con esos intereses que tiene que pagar. Pero al mismo tiempo, ya les dije, el crédito interno se elevaría, etcétera. Entonces ya tenemos energéticos, alimentos, deuda. Me faltan los alimentos. México importa una buena parte de lo que consumimos, ya sea en bienes intermedios que se terminan de procesar aquí o granos, que son insumos para la alimentación animal, maíz, trigo, etcétera, sorgo, pasta de soya, pasta de canola, etcétera. Y al aumentar esos bienes en el comercio internacional, pues es evidente que los costos de producción, carne de cerdo, pollo, huevo, carne roja, van a elevarse también. Al elevarse esos precios, ese costo de producción, pues el precio al que ese productor le venderá la carne de cerdo, el pollo, el huevo, etcétera, al supermercado o a las cadenas, etcétera, va a ser más elevado. Y por lo tanto, el consumidor que perdió su trabajo o que no gana o no tiene un ingreso en la misma proporción que haya aumentado, va a poder consumir menos. Entonces, también ahí en los alimentos habrá una presión inflacionaria. Entonces, esa es la realidad que enfrenta este país. No podemos eludir esa realidad. Y en esas condiciones, ¿qué hace este gobierno? Pelearse con Estados Unidos, que es el que en un determinado momento deberíamos estar con él. ¿Para qué? Para que su recuperación económica nos ayude a jalar, a que importen más de nosotros, autoparteras, productos cárnicos, productos hortofrutícolas, etc. No, a chingar a Estados Unidos, injerencistas y por qué se meten y por qué le dan dinero a mexicanos contra la corrupción, una bola de babosadas. Otra vez, el presidente mezquino, miserable, que no le importa el bienestar del país ni su futuro económico.
Todo esto que les estoy diciendo está en la esfera económica. Y me falta uno que ya lo mencioné acá, que es el PIB, el Producto Interno Bruto. 5%, ni de locos. 4.1, tampoco. Ya el Benito Juárez, que está en Hacienda, en la presentación del estudio de la OECD sobre México, que hablaron ahí del 2.4%, el señor ni chistó. Ni chistó, se quedó calladito, ¿no? Sí, muy bien, sí, el 2.4 y de tal manera que qué actitud o qué demuestra esa actitud del secretario de Hacienda, pues que le vale gorro las babosadas que diga su jefe. Pero ahora hay otros elementos que vale la pena señalar. Los efectos políticos de estos problemas económicos. ¿Cómo van a tomar los electores? ¿Cómo van a tomar los electores este tipo de problemas económicos? ¿Serán tan brutos, tan babiantes, tan arrastrados, que no se den cuenta que esta tragedia la ha creado este gobierno? ¿O van a ir ellos en manada a votar a favor de los candidatos de Morena en las 6 elecciones para gobernadores en los estados? A ver si no me equivoco, me falta uno. Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca. ¿Votarán en bola, en manada? Es posible, no hay que descartarlo. Pero hay casos interesantes, fíjese usted. Si usted lee alguna de las columnas políticas de más influencia, de repente dicen, el PRI va a votar a favor de la contrarreforma eléctrica porque ya negociaron ese voto para que les dé Morena a ganar Hidalgo. Y dice uno, ¿tendrá idea este columnista de la aberración que está escribiendo? Vamos a suponer que efectivamente Alito y Moreira negocian con Morena. A ver, no hay problema, mira, pero si me dejas ganar en Hidalgo, si me das Hidalgo, yo voto aquí por la contrarreforma eléctrica. ¿Y el ciudadano? Cuando le van a informar, no tienes que votar por el PRI porque ya negociaron ahí arriba. Así les va a ser el ciudadano. ¿Y qué tal si el ciudadano dice, ni más, voto por la señora Villano, o voto por acá, o voto por allá, o no voto? Es decir, tenemos todavía esa visión de hace 60 años. No entendemos que hay, no todos evidentemente, pero hay un grupo importante de ciudadanos que piensan el voto. No todos, repito, no todos. Por eso debemos intentar despertar la conciencia ciudadana. Esto que estoy diciendo serían los efectos en lo político electoral de aquellos elementos económicos financieros que le comenté. Aquí tengo los números ya. La mezcla mexicana de petróleo cerró hoy, se vendió a $105.52. El West Texas cerró en 111.96 y el Brent en 114.54. Muy bien. Vayamos ahora a las sabias palabras que dijo el ingeniero Carlos Slim. El ingeniero Carlos Slim fue invitado a charlar en este seminario 2042 que organizó el Consejo Coordinador Empresarial, presidido todavía ayer, por el licenciado Carlos Salazar Lomelí. Yo ayer ya me expresé el lunes de eso que no sirve para nada, fue para mí fracaso rotundo. Pero bueno, ellos dirán que bueno, que un salto esto y que el otro. Bueno, cada quien tiene su opinión. Pero hoy viene una nota en el periódico Reforma, en su edición electrónica, donde dijo el ingeniero Slim. Ahí les va. Miren, el empresario Carlos Slim consideró que la desunión y los conflictos ideológicos debido a la confrontación que existe en México es absurda
y que estos llevarán al país al estancamiento y a la mediocridad. Ingeniero, con todo respeto, infórmese. El país lleva estancado con tasas mediocres de crecimiento, creando un cierto número de empleos formales, pero tenemos 30 años, cuando menos en niveles de 2.1, 2.2. O sea que no es nomás de ahorita. Tendría usted razón si antes hubiésemos estado creciendo al 4,5, al 5%. Pero resulta que hoy ni siquiera hay estancamiento, no hay crecimiento. Muy bien. Dice usted, desgraciadamente está pasando en México. El conflicto, la desunión, es absurda, no ayuda en nada y a nadie. Y luego dice, cuando un gobierno es, dijo electo él, pero es elegido, en la palabra correcta, democráticamente hay que respetarlo. Tener conflictos caprichosos o ideológicos es una tontería. Señor ingeniero, me extraña, usted desayuna tamales de chipilín un día, una semana sí y otra también con el presidente. ¿Por qué no se lo dice al presidente? Porque aquí decirlo en el Reforma, pues señor, si la bronca es con el presidente, él es el que genera conflictos caprichosos o ideológicos y usted los llama tonterías. Pues dígale al presidente, oye, presidente, con esos ataques, con esos insultos a los empresarios, a los periodistas, a los científicos, a los académicos, a los clasemedieros, estás creando conflictos absurdos. A él debería de decírselo. No, pero pues entonces le quitan este contrato y le avientan la ley en el caso de la línea 12. Y luego dice, si lo que van a hacer las cámaras es confrontar por confrontar, porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería. Tenemos que buscar la unidad nacional. Ya se fue esto muy atrás, ingeniero. La unidad nacional no es algo que se logra de esta manera, ingeniero, con todo respeto. Usted tendrá mucho dinero, pero en términos de política no tiene usted la menor idea. En ese terreno es usted menoridio. Es multimillonario en dólares, pero un chingo de dólares tiene usted. Pero si el dinero diera inteligencia para todos los campos del conocimiento, pues usted sería un sabio. Pero no es así, ingeniero. ¿Qué es lo que pasa? Repito lo que dice usted. Tenemos que buscar la unidad nacional. En las economías abiertas y las democracias, ingeniero, perdone que lo contradiga, la unidad se logra tomando las decisiones correctas, aprobando en los congresos las leyes correctas que impulsen y faciliten la inversión y, por ende, impulsan el crecimiento con visión de futuro. Vea usted las barbaridades que ha aprobado esta gente de Morena. Analice usted o que le hagan un análisis de contenido, ahí usted tiene gente muy capaz en eso, de las babosadas que dice y propone ese con el que usted desayuna. Entonces, dice, en este sentido mencionó que los conflictos hay que discutirlos, pero no se resuelven a periodicazos. Otra vez, dígaselo usted a quien tanto aprecia, porque esos periodicazos que usted menciona son la respuesta a los ataques, a los insultos, a las ofensas del presidente miserable y ruin que tenemos y que usted glorifica. Usted no puede impedir porque una persona o un partido haya ganado que se sume a la cargada todo el mundo. Perdóneme, ingeniero. Los que se suman a la cargada son personas como usted, negociantes, que al amparo de las relaciones con el poder han amasado fortunas increíbles, ofensivas. Ustedes sí hacen eso, pero la gente sencilla no tiene por qué seguir esos supuestos consejos que usted está brindando. La desunión lleva al fracaso, al estancamiento y a la mediocridad otra vez. ¿Por qué no dijo cuando estaba usted hablando con Carlos Salazar, presidente, escúchame bien, la desunión lleva al fracaso? ¿Por qué no se lo dice a él? Ahí es donde se nota, con todo respeto lo digo, ingeniero, su cobardía.
su servilismo ante el presidente. Qué tristeza ver a una gente como usted, que tiene todo el dinero del mundo para los estándares y escala mexicana, que se agache de esa manera tan vergonzosa ante el presidente, que es un miserable y un ruin, y además de un ignorante en materia económica y un autoritario en materia política. Lo demás, pues entren a Reforma o cómprenlo mañana y ahí van ustedes a encontrar. Luego dice, desgraciadamente nos encontramos que hay un Pemex muy mal financieramente y en lugar de producir 3.600.000 barriles, producimos 2 millones de barriles menos. Otra vez, ¿por qué no se lo dice a la maestra Nale, al agrónomo Octavio Romero y al mismo presidente? Que no le metan dinero bueno al malo, ingeniero. Está usted equivocando la audiencia. Usted se reúne con el presidente a tiro por viaje. ¿Por qué no lo hace, pues? Lo único que hace usted es pretender echarle la caballería a los empresarios que no tienen ni las dimensiones ni los montos ofensivos de riqueza que usted tiene. Y por eso llega usted en un plan de Salvador. Es que ustedes no reconocen que él ganó democráticamente. Perdóneme, ingeniero. Nadie cuestiona el triunfo democrático, legítimo y legal del bulto. Nadie. Absolutamente nadie. Entonces no tiene por qué echar esas cacayacas. Ingeniero, si usted quiere vender su posición agachona, servil y cobarde, hágalo. Tiene todo el derecho. No más que no quiera usted echarle la culpa a los ciudadanos que están respondiendo a las andanadas de insultos, de ofensas, a todos aquellos que no comulgan con la sarta de tonterías y de babosadas que plantea este gobierno encabezado por el bulto López Obrador. Lamentable su papel, ingeniero. Usted podría ser un gran líder del empresariado mexicano, pero con estas palabras, que están entrecomilladas, lo estoy citando, con estas palabras, usted se convierte en un lacayo más de este gobierno de pedorrillo que tenemos. Es cierto, fue elegido democráticamente, nadie lo duda, pero es el peor de los candidatos que había. Y este ciudadano que hemos mantenido en la ignorancia, en la mano estirada, para que no piensen, para que no critiquen a sus gobiernos, que es lo que parece gustarle a usted, ingeniero. Qué equivocado está, ¿eh? Por eso, mucha gente no lo quiere en este país, ingeniero. Algunos por envidia, pero otros no lo quieren por ser un hombre servil y agachón ante el poder. Lo hace hoy, pero lo hizo en el gobierno anterior y en el otro y en el otro y en el otro. No puede negarlo eso, ingeniero. No es usted un buen ejemplo cívico. No es usted un buen ejemplo de dignidad y de valentía ante los intentos autoritarios de este gobierno integrado por miserables y por ruines encabezados por el bulto. Qué vergüenza, ingeniero, que algunos lo llamen a usted empresario. No, usted es, para decirlo rápido, un chairo más, multimillonario en dólares, pero jamás va a pasar de ser un chairo de este gobierno, ingeniero. Terminamos la sección editorial y continuamos en el tiempo que nos queda.